Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 13, verso 18 y 19. Lucas capítulo 13, verso 18 y verso 19. Continuamos con nuestro estudio de Lucas y la palabra del Señor dice así: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Señor, que su palabra no solamente traiga consuelo, sino también exhortación. Alumbre nuestro caminar, la forma en que vivimos, nos sea revelada el pecado en ella. La forma en que evaluamos las cosas, nos sea revelado el pecado en ello también. De tal manera, Señor, que podamos en fe caminar junto a usted para gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. El sermón de hoy se llama El reino de Dios como una semilla. El reino de Dios como una semilla. Y es importante que entendamos que el reino de Dios es uno de los temas principales en la Escritura. Cuando hablamos del reino de Dios, no solo nos referimos al reino de los cielos. El reino de los cielos es parte del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos al gobierno de Dios. Es decir, dado que Dios es amor, su reino es un reino de amor. Dado que Dios es justicia, su reino es un reino de justicia. Dado que Dios es misericordia, su reino es un reino de misericordia. Dado que Dios es verdad, su reino es un reino de verdad. Amén, hermanos. Así que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Y podemos entender ese gobierno de Dios a partir de los atributos de Dios. Recordemos, los que han venido a la escuela bíblica, la clase que terminó hace algunas semanas atrás, el hermano Sebastián, quien nos compartió a lo largo de varias semanas algunos de los atributos de Dios. No se vieron todos, él lo aclaró muy bien, pero vimos los más importantes, más significativos y más trascendentes para poder comprender a Dios. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, también estamos hablando de la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros como creyentes. Así que nosotros somos parte y expresión del reino de Dios. En donde un creyente está el reino de Dios. En donde un creyente habla el reino de Dios. Porque como oraba el hermano Sebastián hace un momento, debemos de hablar la palabra. Amén. Y la palabra es la expresión audible del reino de Dios. Y esa expresión audible es a través de la iglesia. La única iglesia que hay, que es la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Y sin excepción, todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo es parte de la iglesia de Cristo. Puede estar aquí en Veracruz, puede estar en China, puede estar en África, en Asia, en donde sea. Ahí está la iglesia de Dios y ahí está el reino de Dios. Amén, hermanos. Así que vamos a entender este pasaje brevemente. No es muy amplio el sermón y la explicación de este. Vamos a dividirlo en 3 puntos y vamos a hablar del primero: humildes comienzos. El Señor Jesucristo no describe su reino como algo que tenga que ver con lo político o con la gloria mundana. Él no utiliza una expresión o una imagen que nos muestre un reino de poder humano. Él no está expresando o explicando este reino a través del brillo del oro de esta tierra, a través del dominio de los poderosos de esta tierra. Él utiliza un ejemplo sencillo. El reino de los cielos es semejante a una semilla. El reino de los cielos
es semejante a una semilla. Algo sencillo, algo simple, pero ejemplifica bien algunas características de este reino. Más bien lo hace con una semilla pequeña, el grano de mostaza. Esta comparación revela la naturaleza silenciosa y aparentemente insignificante con la que comienza la obra de Dios. Dios no hace alaraca en el sentido humano, no sé si entendemos la expresión. Yo tenía una jefa hace muchos años, cuando trabajaba en la Secretaría de Hacienda, y ella siempre utilizaba una expresión que es muy común. Ella decía, hay que cacarear el huevo. Cuando algo nos sale bien, tenemos que cacarear el huevo, es decir, tenemos que hacerlo notar, que la gente vea lo que hemos logrado. Bueno, Jesús no utiliza esta imagen para hablar del reino de Dios. Él no quiere cacarear el huevo. Él nos muestra que el reino, aunque es poderoso, aunque su dominio no tiene comparación, aunque su poder no tiene límite, su reino es simple y sencillo. ¿Es un reino de poder? Sí. ¿Es un reino de autoridad? Sí. Pero no en el sentido humano, sino en el sentido divino. Esta comparación revela entonces esta naturaleza. El reino no se implanta con fuerza externa, ni a través de rituales vacíos, sino con la siembra del Evangelio en lo más profundo del alma. Por eso es que la iglesia tiene que hablar del reino de Dios, y por eso es que la iglesia tiene que proclamar el reino de Dios, y eso es lo que hacemos cuando proclamamos el Evangelio. El Evangelio no son otras cosas más que las buenas noticias del reino de Dios. Y cada vez que la iglesia habla, tiene que estar hablando constantemente de estas noticias y de este reino. Porque hemos sido llamados a ser embajadores en el nombre de Cristo. Porque hemos sido llamados a ser heraldos. Dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros. Y vamos caminando por la tierra anunciando el reino del Señor. Y nosotros lo anunciamos al anunciar el Evangelio. Y esa semilla que parece insignificante es la semilla de poder que transforma la vida de aquel a quien Dios ha tomado para salvación. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice la Escritura. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Aunque la semilla parezca débil, lleva en sí misma la potencia de una nueva creación. Porque el Evangelio es lo que hace. Nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Evangelio tiene el poder de transformar completa y radicalmente la vida de cualquier persona a la cual Dios ha llamado a la salvación. Entonces el reino de Dios no solamente es un asunto de filosofía o de sociología o de teología, sino es el poder de Dios expresado en la palabra del Evangelio, que al ser escuchada por aquellos a quienes Dios toma para redimir, somos transformados y mutados a una nueva naturaleza para gloria